La palabra del Señor dice que nosotros estamos en guerra. Nosotros estamos en guerra. Habla en Efesios capítulo 6, versículo, dice así: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Nosotros tenemos una guerra que no es contra sangre ni carne. Esa guerra es contra, como dice acá, contra potestad del enemigo. Y cuando nosotros vemos si poner 1 a 1 para una guerra, quizá es fácil. 1 contra 100, difícil. Pero es imposible una guerra cuando es contra alguien invisible. Alguien invisible. Los espíritus, los demonios, Satanás es invisible. Amén. Pero la palabra dice que hay esa guerra. Nosotros tenemos un reino, tenemos un rey que es Jesús. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por él. El reino del Señor no es de este mundo. El reino del Señor es eterno. Y el Señor lo que viene haciendo con nosotros es empezar a prepararnos para ese reinado eterno. Pero nosotros podemos ver que la palabra del Señor dice así: que su pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Una de las áreas principales en las cuales los creyentes son derrotados es a causa de la falta de conocimiento en la guerra espiritual. Hay un general chino de la dinastía Zhou, 770 antes de Cristo, y él escribió un libro, se llama El arte de la guerra. Y yo anoté algunos puntos, no sé, no conocí a ese tipo, no sé si fue bueno, si fue malo, si era un asesino, si era, pero hay algunos puntos importantes que nosotros podemos aplicar con la guerra espiritual. Él dijo así: si tú conoces el enemigo, ¿quién es nuestro enemigo? Ese es verdad, pero la Biblia dice que tenemos más enemigos que el diablo, y vamos a comentar un poco más adelante. Nuestro enemigo no es solo Satanás. La Biblia dice que también es la carne y el mundo. Amén, pastora. La carne y el mundo. Dice un cuento que un día llega Satanás delante de Dios y se pone a renegar, triste, y dice: Señor, no puedo soportar. Y el Señor dice: ¿qué? No puedo soportar eso, cristiano. ¿Por qué? No, porque el tipo adulteró y dice: es Satanás. Yo ni siquiera lo tenté, él mismo con su carne, con su corazón. Yo no le hice nada y él estaba adulterando. El otro estaba emborrachándose y dice: el diablo me tienta todo el tiempo. Es mentira, él que le gusta el trago. Señor, no soporto tanta acusación contra mí. Entonces nosotros debemos entender que nuestra lucha no es solo contra Satanás. También la Biblia dice que nuestro mayor enemigo es la propia carne. Por eso ese autor del libro El arte de la guerra, el general chino, él pone y dice: si tú conoces al enemigo y a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas. O sea, conocer al enemigo y a ti mismo, conocer a uno mismo. Él también dice: si tú conoces a ti mismo, pero no conoce el enemigo, por cada victoria que ganes, también sufrirá una derrota. Y quiero decirte, literalmente, Satanás conoce tu debilidad desde el vientre de tu madre. Él sabe de personas que fueron rechazadas desde el vientre. Él conoce de cuando era niño, él conoce toda su vida. ¿Y dónde creo que va a atacar él? En tus debilidades. Pero si tú conoces al enemigo, si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, perderás todas las batallas. Por eso la Biblia dice que nosotros no debemos ignorar las artimañas de Satanás. No debemos ignorar las artimañas de Satanás. Ese general también escribió: es de suma importancia atacar la estrategia del enemigo. Y para atacar la estrategia del enemigo, tú tienes que conocer al enemigo.
También escribió: la invencibilidad radica en la defensa, la posibilidad de victoria en el ataque. Yo me acuerdo una vez cuando hace muchos años atrás, como casi 20 años atrás, había bajado un programa Fritz de ajedrez y yo puse en el grado 9 de dificultad, de 1 a 10 en el 9. Y pasé como unos 3 meses que jugaba un poco cada semana, y cuando veía que iba mal volvía para atrás y volvía a ir para adelante, y volvía, y fue como unos 2 o 3 meses y pude ganar, pero con esa posibilidad. Ahora yo le pregunto, nosotros no podemos volver el tiempo. Entonces, ¿cuál es la manera de salir victorioso en su vida espiritual? Conociendo al que conoce el futuro del tiempo. Es por eso que una persona que tiene oración, que tiene intimidad con Dios, el Señor lo va a prevenir de toda la metida de pata en su vida futura. Es la única manera, conociendo al que conoce el futuro. Entonces también dice: los que solo se defienden muestran que su fuerza es inadecuada. Quien ataca muestra que es abundante. Yo le pregunto, en tu vida espiritual, en tu vida de cristiano, ¿tú solo estás defendiéndote o también estás atacando? La iglesia primitiva vio la experiencia espiritual en términos de una guerra. La terminología militar puede encontrarse a lo largo de todo el Nuevo Testamento. La protección se encontró en la armadura de Dios. Yo aprendí a orar con mi suegro y mi suegra todos los días. Ellos oran y piden por esa armadura de Dios. Pero un cristiano no se levanta y pone la armadura. Un cristiano duerme con su armadura espiritual. ¿Cuántos han visto en pleno sueño? Debe estar intercediendo. En pleno sueño debe estar expulsando demonios. Eso sucede, ¿por qué? Porque la armadura no se le ha quitado el momento de dormir. La palabra de Dios se comparó con una espada. Cuando tú ves en Efesios 6, de toda la armadura del Señor, que hay los zapatos del apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que en cualquier lugar que yo ponga la planta de mis pies, yo debo estar anunciando el Evangelio de la paz. También habla del cinturón de la verdad, que nosotros colgamos todas las armas. Habla de la coraza de justicia, habla del casco de salvación, habla de del escudo de la fe, con el cual podamos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Como Jesús venció a Satanás, citando: escrito está, escrito está. Entonces, si tú no lees, no estudias tu palabra, no vas a ser un vencedor. ¿Cuál es la arma de ataque de toda la armadura que habla en Efesios? ¿Cuál es la arma de ataque? La palabra, que es la espada. Y también se puede atacar con el escudo. Entonces esas dos armas son usadas para atacar: el escudo de la fe y la espada del Espíritu. La fe era la buena pelea. A los creyentes se les dijo que pelearan la buena batalla. La iglesia primitiva sabía que estaba comprometido en un intenso conflicto espiritual. Hay una gran batalla siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla personal, interior, entre la carne y el espíritu. Entonces Jesús intercede, no ante Dios. Digamos que Dios está ahí, nosotros estamos ahí. Y la teoría, la doctrina de mucha gente dice que Jesús está al medio apaciguando a Dios, para que Dios no nos fulmine, no nos eche rayo y muramos. Si Jesús está a la derecha de Dios, piensan de la misma manera, actúan de la misma manera. Entonces Él intercede ante ¿qué? Ante nuestra carne. Por eso que en Romanos 6 y 7 habla de la lucha de la carne. Y habla en Romanos que Él intercede ante nuestras debilidades. Cuando tú pones a Jesús en primer lugar ante tu debilidad, o sea, tu debilidad y Jesús, ¿quién va a salir victorioso? Tú y Jesús. Pero si tú das lugar a tu debilidad, ¿quién va a salir victorioso? El pecado. Hay una gran guerra que está siendo librada en el mundo espiritual. Es una batalla por las almas de los humanos. Abra su Biblia en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 del versículo 7. Apocalipsis 12 del versículo 7
al 12. Vamos a leer primero el versículo 17 y después vamos a leer del 7 a 12. Apocalipsis 12. Entonces el dragón se llenó de ira. Aquí dice: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esa guerra es contra los que guardan los mandamientos de Dios y contra los que tienen el testimonio de Jesucristo. Esa guerra es contra tú y yo. ¿Por qué? Porque Satanás, aquellos que no guardan sus mandamientos y no tienen testimonio de Jesucristo, él dice: ya son míos, ya están en mi bolsillo. No se preocupen en hacer guerra contra ellos. Su propia carne lo va a llevar al infierno. Pero la guerra viene ¿contra quién? Contra nosotros, contra los santos, contra los que guardan los mandamientos del Señor. El versículo 12 dice así, Apocalipsis 12, 12: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. El diablo ha descendido contra vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero ahí también Apocalipsis dice así, versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña el mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 10 ahora dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Entonces, ¿cuál es la manera de vencer a ese enemigo? A través, primero, de algo que tú no lo has hecho, algo que Jesús lo hizo, es la sangre del Cordero. ¿Y cuál es la otra manera de vencer al enemigo? Es algo que tú lo puedes hacer, usar la palabra del Señor, como Jesús venció a Satanás citando la palabra, y usar tu testimonio de ello. Esa es la manera de vencer al enemigo. La primera parte tú no lo puedes hacer, porque la sangre del Cordero solo Él lo hizo. La segunda parte, palabra, leer tu palabra, usar tu palabra y tu testimonio, esa tú lo puedes hacer. La batalla espiritual es la lucha entre la fuerza de Dios y la fuerza contra Él, que es llevada a cabo por sus hijos. ¿No? Entonces nosotros vemos nuestros enemigos, primero la carne, como le dije antes, la propia carne. Segundo, el mundo. El sistema del mundo es un enemigo. Tú puedes ver hoy día leyes aprobando matrimonio de hombre con hombre y mujer con mujer. Es el sistema del mundo. Cuando nosotros pensamos la generación anterior, era inconcebible, era irracional existir eso. Hoy día nuestros hijos, si llegan a una plaza y ven dos hombres besándose, ellos tienen que aceptar. Y además, quieren que se enseñe en el colegio, y además quieren que ellos puedan elegir siendo niños si quieren ser hombre o mujer, y el gobierno pagar cirugía para ellos, y leyes que aprueban el aborto y tantas cosas. Ese es el sistema del mundo. ¿Quién es el mundo? La Biblia dice que el mundo tiene un príncipe. En Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11 habla que Satanás es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Pero Jesús dijo que nosotros no somos de este mundo. Nosotros no somos de este mundo. Aquí sigue diciendo porque no son del mundo. El Señor literalmente está diciendo nosotros somos extraterrestres. Una vez me preguntó un joven: pastor, ¿tú crees en extraterrestres? Sí, le dije. A ver, pruébeme en la Biblia. Le dije, aquí no está.
Nosotros no somos del mundo. Los que no son del mundo son extraterrestres. Abrí también en Hebreos. Hebreos dice que nosotros no somos de este mundo, que somos extranjeros y peregrinos. Aprendí con un coronel de la hermosa, el pastor Roberto, que nosotros no somos ni Camba, ni Colia, ni Chapaco. Nosotros somos ciudadanos cieleños. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Tu ciudadanía es celestial. Nosotros no somos del mundo. Jesús dijo, yo tampoco soy del mundo. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde vino Jesús? Del Padre, del cielo. ¿Y dónde quiere elevarnos a nosotros? Al Padre, al cielo. Nosotros estamos de pasada por este mundo, pero no somos del mundo. Pero cuando aquí habla del mundo, no se refiere a un planeta Tierra. No son del mundo, no se refiere, no son del planeta Tierra. Hay muchos que dicen, ese joven anda en el mundo de la luna, debe estar enamorado. No son del mundo significa no somos del sistema del mundo. Yo no opero, yo no habito en la cosa del mundo. El otro enemigo que dice aquí es Satanás. Él lideriza los ejércitos de los demonios que procuran cualquier espacio que le demos para afligirnos y destruirnos. Por eso la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No dar lugar al diablo significa que nosotros muchas veces podemos abrir brecha, podemos abrir lugar a Satanás en nuestra vida. Por eso que en Apocalipsis el Señor hace una reprensión contra una iglesia y dice que era una sinagoga de Satanás. Aquí el Señor habla en 1 Pedro 5, 6 y 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Pero sigue diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Velad, dice. En otro lugar dice, velad y orad. ¿Tú has visto un león alguna vez en su vida? ¿Quién vio? En un zoológico. Pero suelto, no. La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Lucas 10, 19. He aquí yo les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando el Señor dice nada os dañará, es nada. El Señor está diciendo, tú tienes toda la autoridad, ninguna fuerza del enemigo te hará daño. Entonces, ¿qué hace Satanás? Para tener legalidad contra nosotros, él va a hacer que andemos en pecado. El pecado abre legalidad para el ataque del enemigo. El ataque puede ser físico, opresión, lucha, varias cosas. Eso sucede cuando el cristiano abre brecha. La misma batalla espiritual continúa hoy. Pero en lugar de muchos cristianos combatir contra el enemigo, están solamente yendo a un club social. La iglesia muchas veces es un club social. La Biblia dice en el libro de Oseas que he aquí yo la llevaré al desierto y allí hablaré con ella. El Señor está hablando cuando nosotros no oramos, el Señor va a hacer algo, va a llevarnos al desierto. Porque en el desierto nosotros vamos a buscar al Señor, vamos a orar, vamos a buscar su rostro. No, Satanás intensificó su ataque contra la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos cristianos se retiraron del frente de batalla. Muchos cristianos dicen, no voy a entrar en guerra porque ahí voy a tener contraataque. Y no es así. La guerra invisible está siendo liberada, ejecutada todo el tiempo. El ladrón Satanás no viene a la tierra sino para hurtar bienes, matar vida de personas y destruir relacionamiento, destruir familia, destruir relación de padre contra hijo. Es por eso que el Señor termina el Antiguo Testamento, el último versículo del Antiguo Testamento dice que el Señor va a traer el corazón de padre a hijo y de hijo a padre, restaurar esa relación
padre a hijos. Pero la palabra también dice que Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia. En 1 de Juan 3:8 dice que Jesús vino para deshacer las obras del enemigo. Entonces Satanás puede planear cualquier estrategia contra tu vida. Si tú estás atento a la voz del general, del comandante, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Para eso vino el Hijo de Dios. Cuando nosotros vemos en la Biblia en Lucas 10, y el Señor manda a los 70 discípulos de 2 en 2 a predicar. Cuando ellos vuelven, dice así el Señor: Señor, nosotros vimos que los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor dice así: yo he visto, yo veía, cuando ellos predicaban, Jesús veía que era yo no sé si era pretérito perfecto, pretérito imperfecto, nunca fui bueno de eso, pero era un tiempo pasado cercano. Mientras ellos hacían algo, el Señor veía. No es que Jesús vio a Satanás caer del cielo allá antes del Edén, antes de Adán y Eva. Cuando ellos predicaban el evangelio, cuando ellos oraban, cuando ellos sanaban enfermos, cuando ellos expulsaban demonios, el Señor veía en un tiempo pasado muy cercano Satanás siendo destronado. ¿Qué fue lo que pasó en tu familia cuando tú aceptaste al Señor? Cuando tu esposa aceptó al Señor, Satanás fue destronado, pero tú tienes la autoridad. Si tus hijos todavía no son convertidos, tú tienes la autoridad. La palabra dice: tú y tu casa serán salvos. ¿Y cómo tú lo vas a ganar? Con tu testimonio, con tus oraciones. Entonces Jesús va a deshacer. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. La batalla también se efectúa dentro de los corazones, mentes y almas de los hombres y mujeres. 2 Corintios 4:4 dice que Satanás cegó el entendimiento de los incrédulos para que no reconozcan a Cristo. ¿Qué es lo que sucede cuando tú predicas a algún amigo, pariente, familiar y hablas del Señor y ellos siguen empersinados en la idolatría, en el mundo? ¿Por qué? Porque están cegados, su mente está cegada, y ataca a los creyentes en su área de adoración, palabra, caminar diario y en su trabajo con Dios. Hay solamente dos divisiones. La Biblia dice así, Lucas 11:23, el que no está de mi parte está contra mí. En Apocalipsis 3:16, que fue la palabra que el Señor habló a mi corazón cuando yo estaba apartado de su camino, y habló a mi corazón: por cuanto soy tibio, no soy frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Solo hay dos reinos en ese mundo: de Dios o del enemigo. Y si tú no estás en el reino de Dios, estás en el otro. Muchos cristianos no quieren ingresar a la guerra espiritual porque dicen: no, voy a tener contraataque. Eso no es cierto. No hay neutralidad en esa guerra. O eres una víctima o eres un vencedor. En la guerra, o tú eres un soldado o tú eres un civil. O tú eres un soldado, ataca y defiende, o tú eres un civil que solo huye de la pelea y recibe los ataques. O tú eres usado para defender el reino y conquistar territorio, o tú eres la víctima. Por eso al principio comenté la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? Cuando tú, tu familia, tu casa, tu negocio, tu trabajo, todo ha sido guardado. Esa es la buena batalla. La Biblia dice que Dios es el Señor de los ejércitos, plural. Amén. No es un ejército de ángeles, el Señor de los ejércitos. Amén. Den un aplauso al Señor, gloria a Dios. El Señor está haciendo un desafío a su iglesia, como dice aquí: despiértense los valientes. El Señor está llamando a la iglesia que haga parte de su ejército. El Señor está diciendo que no te quiere solo como un cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho, o como dice el pastor Rolando, calienta asiento. El Señor quiere un ejército de valientes que puedan armar y estar armados y que puedan luchar en el ejército del Señor.
y el Señor va a traer un avivamiento con esa finalidad. No es casualidad que esos dos pasajes de Ezequiel 37 y todo el libro de Joel, cuando habla de un avivamiento, que el Señor, su enfoque principal, yo aprendí con el hermano Omar, siempre antes de hacer algo, mirar cuál es el objetivo y anotar, tratar de cranear un poco eso. El Señor tiene un objetivo aquí, levantar su ejército. ¿Por qué? Porque la venida está cerca, el día del Señor está cerca. Por eso que el Señor quiere darte un avivamiento, llenarte del Espíritu Santo, que tú puedas andar en esa guerra siendo guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Aprender de la guerra espiritual te prepara para entrar en la arena de este mundo y pelear por las almas de los hombres, mujeres, niños y niñas. Es por eso que en Joel, ahí dice el valle de la decisión. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Nosotros vivimos en el tiempo de la decisión. Por eso la palabra dice que aquel que aceptó a Jesús como Señor y Salvador tiene salvación. Aquellos que reciben el Espíritu Santo son sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquellos que andan, Romanos 8:14, que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Amén. Por eso estamos nosotros en el valle de la decisión. Por eso se le dio autoridad sobre Satanás a los discípulos antes de ser enviados a compartir el Evangelio. Mateo 28, Marcos 16, Lucas 10, todos esos lugares el Señor le dio autoridad. El Señor captó la autoridad. Por eso Apocalipsis, lo que hemos leído, dice: y ahora ha venido a vosotros la salvación, el reino y la autoridad del Cristo, porque ha sido vencido el acusador. Tú tienes autoridad de Cristo cuando el acusador en tu vida es vencido. Tú tienes autoridad de Cristo cuando tú estás de parte del ejército. Yo, no siendo soldado, no puedo parar ahí en la avenida y hacer que los autos paren y decir su brevet. ¿Puedo? No puedo. Yo no tengo esa autoridad. Esa autoridad la tienen los policías de tránsito. Entonces esa autoridad tú la tienes como guerrero de Dios. Una arma muy importante en la guerra espiritual es el ayuno y la oración. En Marcos 9, del 17 al 29, hay el caso de una persona poseída. Y el Señor dice: si esa clase de demonio no sale sino con ayuno y oración. Y una vez un discípulo me preguntó: pastor, pero hay que hacer el poseído ayunar para que el demonio salga. Yo le dije: hermano, ¿cómo vas a hacer un poseído ayunar? A ver, hágame razonar un poco. ¿Será que el tipo poseído tiene que ayunar y orar para que el demonio salga de él? ¿A quién se refiere? A nosotros. Ayuno y oración a nosotros. Amén. Entonces, hermano, ayuno sin oración es huelga de hambre. El ayuno no mueve el brazo de Dios. No me gusta escuchar: ay, el ayuno mueve el brazo de Dios. El ayuno te alinea a ti, a la voluntad de Dios. Por eso nosotros vemos en el caso de Jonás. Jonás profetizó lo que Dios le dijo, que iba a haber destrucción a Nínive. Y fue un chismoso que escuchó la palabra de Jonás y llegó al rey y dijo: mire, hay un profeta diciendo que va a haber destrucción. Y el rey escuchó la palabra del chismoso. ¿Y qué hizo el rey? Proclamó ayuno. Y hasta los animales dijo: pongan sus animales a ayunar. Imagínense su perrito, su mascota ayunando 3 días. Imagínense el griterío en la noche. Imagínense el caballo, la vaca, el jumento, no sé, ayunando. ¿Y qué hizo el Señor? Vio el arrepentimiento y cambió el futuro. Entonces el ayuno no cambia a Dios. El ayuno te alinea a la voluntad de Dios. Amén. Amén. El ayuno puede ser público o privado, ¿no? El ayuno debe ser, como dice la palabra, en tu intimidad con Dios. Es más, el Señor dice que no debemos decir: yo estoy ayunando, yo estoy ayunando. Cada persona ayunar en secreto. ¿Cómo saber cuándo debo ayunar? Al sentirse afligido. Primero, ayunar antes de una liberación, antes de tener alguna liberación de una persona con demonio. Punto 3, para humillarte a ti mismo. Punto 4, ayunar por un avivamiento y derramar del Espíritu Santo, para arrepentirte del pecado y luchar contra los deseos de la carne.
Si una persona es cristiana y es muy tentado en la carne, en alguna área de su carne, a veces vicio, a veces pornografía, a veces mujeres, o no sé, a veces la ira, no sé, cualquier cosa, ¿qué debes hacer? Ayunar pidiendo al Señor por cambio, y debe arrepentirse, buscar eso del Señor. También ayunar por revelación, ayunar para soltar ligaduras de maldad. La Biblia dice en Isaías 58 que cuando ayunamos son soltadas esas ligaduras de impiedad en nuestra vida. También ayunar para ser escuchado por Dios. Amén. Entonces queremos desafiar a toda la iglesia a ayuno y oración. Mientras cantamos esa canción, si tú quieres una oración, quiero invitar al grupo de intercesión, líderes y pastores, que pasen a orar. Amén, en ese momento, mientras cantamos una canción. Oh Padre amado, Señor, aquí estamos, Señor, delante de ti, oh Padre. Tu pueblo está aquí, Señor, ahora, con el corazón abierto, oh Padre. Te queremos pedir, oh Padre, en nombre de Jesús, Señor, que tú puedas derramar de tu Espíritu Santo sobre cada uno, Señor. También queremos pedir, oh Padre, que tú prepares, Señor, a cada uno, Señor, para la batalla espiritual. Hemos entendido hoy que nuestra lucha no es solo contra Satanás, nuestra lucha también es contra nuestra propia carne y los deseos, Señor, del alma, Señor. También nuestra lucha contra el mundo, contra el sistema del mundo. También nuestra lucha contra Satanás. Y no queremos ser omisos, queremos entender, oh Padre, queremos entender nuestra propia debilidad, queremos conocer a nosotros mismos, pero también queremos conocer las artimañas de Satanás, Señor. Y queremos pedir, oh Padre, en nombre de Jesús, que tú puedas, Señor, fortalecer a cada uno acá. Fortalece tu pueblo, Señor. Prepáranos, Señor, para vivir esa vida en santidad. Tu palabra dice: sin santidad nadie verá a Dios. Y que el día de tu venida, el día que tú vengas a recoger a tu iglesia, que nosotros podamos estar, Señor, en santidad, dirigido por tu Espíritu Santo y en tus caminos, Señor. Bendecimos, Señor, a tu pueblo acá. Bendecimos a cada uno acá, Señor, que puede ir a su casa, a su trabajo, a sus familiares, que puedan ser testimonio en el mundo, que puedan vivir en el mundo no como del mundo, que puedan vivir en el mundo como hijos tuyos, que puedan ser en el mundo extraterrestres, conociendo que nuestra ciudadanía no son de este mundo, Padre, y más para que podamos ser luz en el mundo. En nombre de Jesús, bendecimos a cada uno, que tu rostro pueda reflejar sobre nosotros, en nombre de Jesús. Amén, Señor.